Hola, hola, ¿qué tal? Les habla Fabián Vanegas, psicólogo de Conociendo mi Mente, y esta es la segunda parte de nuestra conferencia acerca de la psicología del tránsito y la seguridad vial, un campo poco conocido entre la academia, pero que sin duda es un excelente campo para la opción laboral y que poco se conoce, y que realmente en algún momento les decía que entre mejor podamos tener nuestra hoja de vida, entre más la podamos engordar, entre más tengamos conocimientos, pues evidentemente vamos a estar por encima del promedio y es más probable que nos contrate. Si vas a presentarte a un trabajo para un CRC, pues puedes poner en tu hoja de vida que ya sabes bastante del tema y que estás por encima de tu competencia. En este caso, en la primera parte hablamos bastante de lo que significaba la psicología del tránsito a nivel global, y en esta segunda parte pues nos vamos a especificar en lo que es trabajar en un CRC. ¿Qué necesitas hacer? ¿Qué debes hacer? Pues vamos a ello. Primero vamos a hablar de la normatividad vigente. Son bastantes leyes, así como cualquier trabajo nos tenemos que regir bajo una serie de normas, y son bastantes leyes. Eso sí, si no te gustan las leyes, si no te gusta leer la normativa de Colombia, la constitución y demás, vas a tener problemas, porque hay que saber y conocer bien la ley para no irla a estropear. Bueno, lo primero que tienes que conocer es el Código Nacional de Tránsito. Digamos que no tienes que conocerlo al pie de la letra, pero sí que tenerlo como referente para que sepas que de allí parte cualquier ley que tenga que ver con la psicología del tránsito. Lo segundo es la norma técnica colombiana. Bueno, para trabajar en un centro de reconocimiento para conductores, estos centros deben ser certificados por la ONAC, el Organismo Nacional de Acreditación. Debe cumplir con una serie de normas para estar en vigencia con respecto a la evaluación de aspirantes a conducción. También evalúan otros tipos de centros, pero en este caso nos vamos a regir bajo la norma técnica colombiana. Allí esa norma nos dice una serie de requisitos que debe tener el centro, que debemos conocerla, sí, que se aplique constantemente en la labor evaluativa del psicólogo, muy poco la verdad, pero debemos conocerla, precisamente porque cada año nos van a hacer auditorías, y si tienes un buen desempeño, pues a la empresa le sirve. La resolución 12336 de 2012 habla precisamente también de la habilitación de estos centros de reconocimiento, los deberes, las funciones que debe tener estos centros. La resolución 217 del 2014 es probablemente la más importante. Esta resolución va a hablar de los certificados y toda la reglamentación acerca del certificado que damos con respecto a los aspirantes a conducción. Allí habla de los requisitos, de los grupos. Hay un grupo 1 y un grupo 2. El grupo 1 hace referencia a las licencias de A1, A2 y B1, que básicamente son motos y carros particulares pequeños. El grupo 2, pues carros grandes y carros públicos. Entonces debes conocer que los aspirantes deben tener mínimo 16 años para el grupo 1, mínimo 18 años para el grupo 2, que sepan leer y escribir y demás requisitos que los dice la norma. Entonces hay que leer la norma. También tiene un apartado de diagnóstico. Este diagnóstico se basa en el DSM y tiene una serie, pues allí, de diagnósticos desde psicología, y tú tienes que conocer si, dependiendo de cada diagnóstico, es apto la persona, no es apta, tiene una limitación a la licencia, a la vigencia de la licencia, le dura un año. Por lo regular dura 10 años para el grupo 1 cuando tienes menos de 60 años, pero si tiene una limitación debido a un diagnóstico, esa limitación va a cambiar. Y las restricciones, ¿sí? Si pierdes psicosensométrico, ¿qué restricciones tienen? Solo podrán manejar vehículo automático, solo podrán manejar a cierta velocidad. Finalmente la 5228-2016, que básicamente es una renovación de la 217. La evaluación del aspirante. Vamos a hacerte cuenta que ya estás trabajando en un CRC y que te llega un aspirante. Lo primero es hacer una entrevista inicial, pero esta entrevista digamos que es algo más por formalidad, porque los centros de reconocimiento, al estar acreditados, deben mostrar una serie de test validados con cierta confiabilidad para evaluar cada aspecto del aspirante. Entonces, si no hay una entrevista que esté validada, no la podrás hacer. Entonces te limitas sencillamente a los instrumentos que están validados por el centro. Esa entrevista, digamos que yo la utilizo para evaluar un apartado que pide la resolución, y es la inteligencia práctica, ¿sí? Si responde a mis demandas. Es decir, si yo le digo siéntate acá y responde estas preguntas, pues evidentemente puedo evaluar que me está comprendiendo y que puede seguir órdenes. Pero más allá de eso, no, si no está validada. En segunda medida evaluamos
mediante un test la personalidad. Esa personalidad, por ejemplo, para el caso de la empresa donde trabajo, pues evaluamos con un test que se llama Tepsicon. Ese Tepsicon también se basa en el DSM, tiene una cierta confiabilidad y evalúa trastornos psicológicos y evalúa inteligencia. Aquí podemos ver un poquito trastornos, control de impulso, trastorno de personalidad, de uso de alcohol, y al final podemos ver el CI. Sí, aquí al lado nos va a botar un CI, pues que lo normal sería de 90, pero para la conducción, según la resolución, debes tener más de 70 de CI. Si tienes entre 50 y 70, pues va a depender del grupo, pero vas a tener que ir donde el neuropsicólogo o el especialista para que ellos certifiquen que tú estás en la capacidad de conducir. Entonces tenemos que hablar inteligencia y también tenemos que hablar trastornos. Entonces van a aparecer algunas preguntas, algunos estímulos que van a evaluar si la persona tiene trastornos o no. Entonces ellos van a entrar a un software, van a leer las preguntas, van a responder sí o no en algunos casos, y dependiendo de eso el mismo test te da el resultado del trastorno que ellos tienen. Dependiendo de cada trastorno, pues va a haber una limitación diferente, entonces vas a tener que leer bastante la normativa. Luego pasamos a un proceso de psicometría, o como les decía yo antes, la palabra correcta es psicosensométrico. Hay una serie de pruebas. Aquí, por ejemplo, les pongo el ejemplo de la coordinación bimanual, ¿sí? La coordinación entre ojo y mano. Entonces aquí la persona, mediante esas dos perillitas, va a poder moverlas y no va a dejar salir esta pelotica roja del camino blanco. No puede traspasar al verde. Entonces vas a tener que siempre estar por el camino blanco. Todo va a cambiar y al final va a arrojar unos resultados. Aquí, por ejemplo, acá la persona va a hacer algo que se llama atención concentrada y resistencia a la monotonía. Aquí no tendría que utilizar estas palanquitas, pero sí unos botones que están en las esquinas. Es como un escape, y unos pedales que están en la parte de abajo. Entonces va a aparecer un estímulo, por ejemplo ese triángulo verde, y ellos van a tener que oprimir la tecla que según corresponda, y así con los demás estímulos. Este equipo se llama el psicosensométrico, también está validado y tiene que estar calibrado y conectado directamente a la plataforma. Los 5 exámenes que evalúa este psicosensométrico, que no solamente se utiliza para el tránsito y para la evaluación de los aspirantes, sino que también para evaluaciones periódicas de varias empresas. Esto tiene un nombre, una evaluación médica y psicológica laboral, de la medicina laboral, pero aquí nos vamos a enfocar en lo que a nosotros nos corresponde. Atención concentrada y resistencia a la monotonía es la primera. Tiempo de reacciones múltiples, que se parece mucho al primero, pero evaluamos el tiempo en la cual la persona se demora entre aparecer el estímulo y tocar el botón. Reacción al frenado, el tiempo que se demora en frenar frente a un estímulo. La coordinación bimanual, ya la vimos. Y la percepción de la velocidad, son básicamente una pelotica rojita que va a cierta velocidad, va a desaparecer y la persona tiene que predecir dónde va a caer la pelotica. Cada uno evalúa una de los componentes cognitivos para determinar si la persona es apta o no para conducir. Las plataformas que se manejan en nuestro centro de reconocimiento, manejamos esto que se llama CISEC, que es una plataforma nacional. Aquí, como podrán ver, aparece mi nombre, el nombre del centro donde trabajo, y acá aparece una serie de ítems. Nosotros nos vamos a enfocar exclusivamente en la parte de pruebas. Si notan, acá aparece optometría, fonoaudiología, medicina y psicología. Luego va a aparecer aquí, le dan psicología e ingresan los datos de los resultados del paciente. Y también el CISEC, que aunque no lo toquemos desde la parte de psicología, en algunos CRC sí que rotan al psicólogo para que hagan diversas funciones. Entonces van a hacer funciones de certificado, que es básicamente conocer el diagnóstico de cada uno de los profesionales y decir si es apto o no. Entonces va a manejar el RUT, el diagnóstico como tal. Como les decía, no es propiamente un diagnóstico clínico, pero sí que tenemos que reconocer si la persona es apta o no. Entonces vamos a hacer un ejemplo aquí con la primer paciente. Ella pasó todas las pruebas psicosensométricas y no tuvo ningún problema en el test, así que es apta para la categoría a la que viene. James le fue bien en el test, pero resulta que perdió una de las pruebas psicosensométricas. Cuando pierdes la coordinación bimanual y las reacciones múltiples, quiere decir que automáticamente vas a tener una restricción en tu licencia, y es que solo puedes manejar vehículo automático, ¿sí? Si pierdes esas dos pruebas. Pero además no eres apto para el grupo 2, que es manejar carros públicos o carros grandes. Entonces, si la persona pierde, pues solo puede manejar carros pequeños o motos pequeñas, pero automática. Si pierde las demás pruebas, pues se le pone una restricción a la velocidad máxima, que generalmente ronda los 60 km por hora, pero lo mismo, no apto para el grupo 2. Finalmente, Diana pasó todas las pruebas psicosensométricas, pero resulta que tiene
una dependencia al alcohol. Para el grupo 2 tendría sus limitaciones y aquí la limitación va a ser a la vigencia de la licencia. Ella es una chica joven, tiene menos de 60 años, entonces lo normal era que tuviera una duración de su licencia de 10 años, pero debido a que tiene un abuso de la dependencia al alcohol, pues se le remite al profesional, al especialista, y si él dice que sí, que evidentemente ella está en tratamiento y que puede conducir, entonces teniendo ese diagnóstico externo y va a pasar con todos los demás trastornos, le vamos a aplicar la limitación a la vigencia que considera el médico. Oportunidad laboral. Como les decía, es un excelente campo que tiene bastantes ofertas laborales. Créanme que en todas las ciudades centrales hay un centro de reconocimiento médico. Sí, en cada uno va a necesitar mínimo un psicólogo, en algunos casos 2 o 3 psicólogos. Fíjense que puede ser un excelente campo para el área laboral. Yo aquí por encimita busqué un puesto de trabajo por Google, empleos, y aparece aquí una EPS especializada en exámenes médicos ocupacionales, que es los que le decía, y centro de reconocimiento de conductores. Aquí vas a tener que hacer las dos cosas. Horarios de oficina prácticamente. Y el honorario mensual, el salario, 2.300.000. Aquí, por ejemplo, están pidiendo especialistas en salud ocupacional para estos exámenes médicos ocupacionales. Pero hay centros de conocimiento para conductores que no piden ninguna especialización. Finalmente, les voy a hablar un poquito de la experiencia laboral aquí en este campo y buscando empleo. Yo me desempeño aquí en la psicología del tránsito, en un centro de reconocimiento. Me he sentido muy cómodo, me he sentido muy bien. He tenido que leer bastante la normativa y todos los manuales de los test. Ya luego de conocer esto es un poco técnico el trabajo en sí. Es solamente evaluar e identificar alguna anomalía. Generalmente las personas no tienen ciertas anomalías, pero hay unos que sí, entonces hay que estar atento a identificarlas. Solamente tienes que llevar tus conocimientos allí. También trabajo en el área de la psicología de los cuidados paliativos con varias IPS de la ciudad, haciendo evaluación a los pacientes y a sus familias. También podríamos hacer otro tipo de conferencia así, contando mi experiencia y un poquito más acerca de ciertos consejos que les puedo dar. Si esto lo quieren hacer, divinamente en la descripción del video. Ese soy yo en mi área laboral. Lo mismo, aquí tenemos una pantalla donde entramos a las plataformas, donde miramos los resultados de los pacientes, la agüita y que no falte el billete de 2.000 para la buena suerte. Listo, y eso es todo por hoy. Se despide Fabián Vanegas y ustedes conociendo mi mente.